Creo que es un enorme, digamos, homenaje inmerecido, porque creo que todos los neuquinos hemos puesto el hombro para que esto fuera posible. Nosotros estuvimos, sí, en la línea de combate, librando esta batalla de los no convencionales. Lo hicimos con mucha pasión, con mucha entrega, con mucho entusiasmo y acuciados por las necesidades. También que Einstein dice que el estado de necesidad es el que le genera a uno creatividad. Así que yo quiero en primer lugar agradecer a Francisco, a la Universidad Austral, a Manuel, tus palabras también, Marcelo, las palabras de Francisco, y agradecerlas porque es un honor para mí poder dirigirme a ustedes, profesionales no solo de la provincia de Neuquén, sino de otras provincias argentinas y también del exterior que hoy se han sumado a esta diplomatura. Reconocerles que esta diplomatura es un espacio y un tiempo para el análisis y para la reflexión también de temas tan importantes como son los hidrocarburos, la energía, el medio ambiente. Yo les quiero desear éxito en estas deliberaciones, en estas charlas, en estas clases, en esta diplomatura. Y quiero, en primer lugar, decir que cuando estudiábamos el tema de la geología, influían en mi persona mucho el hecho de ser hijo de mineros. Yo siempre digo que ser hijo de mineros, ser hijo de árabes, abogado, dedicado a la política y la función pública, además pescador, son todas grandes tentaciones para la exageración, cuando no para a veces tener fantasías o ilusiones, ¿no? Pero todos esos condimentos hicieron que trabajáramos muy intensamente en un paradigma que era que los recursos del gas y del petróleo en la provincia de Neuquén se estaban agotando, y también en la República Argentina. A mí me tocó asumir en diciembre del 2007, y la caída en la producción de gas y petróleo era estrepitosa, y esto llevaba necesariamente a importar y a gastar divisas, enormes cantidades de divisas en las importaciones. Antes de asumir como gobernador, después de las elecciones del 2007, hicimos un viaje a Canadá. Y en ese viaje en Canadá hubo un esclarecimiento. Íbamos a buscar inversiones, pero no trajimos inversiones porque las condiciones no estaban dadas en Argentina para que se radicaran inversiones de Canadá, por la inflación, por distintas circunstancias, sobre todo por los precios, que el precio del gas no era bueno, el precio del petróleo tampoco, pero nos trajimos conocimientos. Ellos, en el estado de Alberta, en la ciudad de Calgary, estábamos en el Club de Petróleo tratando de atraer a algún inversor para cuando asumiéramos, y esos mismos inversores y los funcionarios de la provincia de Alberta nos dijeron, tiene unos días, se puede quedar un par de días, queremos hablar con usted de los no convencionales y de la roca generadora. Bueno, ahí me salió el espíritu minero, y dije, ¿por qué no en Neuquén? ¿Por qué ellos pueden tener acá una roca generadora que les produce gas y petróleo, lo mismo que en Estados Unidos, y por qué en Neuquén no la podemos tener? Yo un poco para ordenarme hoy en la charla pensé mucho en mis años de estudiante, esto fue hace muchísimo tiempo, ya estaba sacando cuentas hoy, hace 50 años ingresaba en la universidad, y tuve muchos profesores muy buenos, pero dos de ellos, los quiero recordar hoy, Germán Vidal Campos en Derecho Constitucional y Werner Goldschmidt en Derecho Internacional Privado. Ellos tenían un sistema metodológico de enseñanza que era brillante y didáctico. Y en alguna oportunidad estuvimos estudiando con ellos la teoría tridimensional del derecho de Rudolf von Jhering. Von Jhering analizaba la realidad dividida en tres dimensiones: la dimensión de los valores, del deber ser, de la cosmovisión que uno tiene del mundo y de la vida,
la dimensión de los hechos, los datos fácticos, la realidad, y la dimensión de las normas. Y bueno, y fiel a esas enseñanzas, voy a dividir los temas en estas tres dimensiones, porque de alguna manera yo me di cuenta en el ejercicio de la función pública, también me di cuenta de esto en la actividad minera, como abogado, como en el derecho registral también, en la que me he dedicado, me di cuenta que muchas discusiones se producían y muchos debates se producían innecesariamente porque estábamos hablando en dimensiones distintas. Entonces quiero referirme a esas dimensiones. La primera, y vamos directamente al grano, es la dimensión de los hechos. Los hechos en el 2007-2008, una gran crisis financiera internacional y nacional, inflación, falta de recursos, caída de la producción, 3.000 telegramas de despido en la provincia de Neuquén, llevaban a tomar decisiones. Y en esos hechos, cuando estuvimos en Canadá, y lo señalaba anteriormente, nos hicieron ver otra realidad distinta, ¿no? ¿Por qué insistir en los convencionales si podíamos buscar en la roca generadora, a través de la fractura hidráulica, la manera de generar recursos? Y decidimos en la práctica y en los hechos ir a renovar los contratos petroleros. Y ya entró en las competencias, ¿no?, de la provincia. ¿Podíamos hacerlo? Porque en el 2001 habíamos renovado el plazo de Loma de la Lata. Yo era vicegobernador en esa ocasión, y se había renovado el plazo de 10 años que permite la ley de hidrocarburos, la ley 17319, permite dar una prórroga, una extensión de plazo de 10 años, pero en el 2001 lo hizo la Nación, fue un decreto de la Rúa. Y el gobierno nacional embolsó los 300 millones de dólares de bono que pagó en ese momento YPF Repsol por la prórroga de los 10 años en Loma de la Lata, del 2017 al 2027. Y nosotros analizamos la nueva realidad a la luz de la ley corta, que después vamos a referir cuando veamos la dimensión normativa, la importancia de esta ley en la historia. Cuando hicimos la extensión de los contratos, obligamos a las empresas no solamente a sanear los pasivos ambientales que tenían, aunque no hubieran sido responsables del hecho, les obligamos a hacer inversiones, miles de millones de dólares, les obligamos a pagar un bono a la provincia de 550 millones de dólares, que resultó un factor decisivo para hacer más de 1.000 obras de infraestructura que eran necesarias, pero fundamentalmente los obligamos a explorar los yacimientos que tenían hasta el 2017, y hicimos un registro, se inscribieron en el registro, y uno a uno les fuimos dando la extensión o prórroga. En el caso de YPF, fueron a explorar, y lo hicieron los pozos verticales que tienen en Loma de la Lata, y en el pozo 1001, en julio del 2010, hicieron un ensayo y fracturaron, y me acuerdo que Tomás García Blanco, el geólogo de YPF Repsol en esa ocasión, me dijo: doctor gobernador, hemos encontrado que Vaca Muerta es una roca geológica apta, muy interesante, y que ofrece perspectivas maravillosas. Ese fue el primer ensayo. Después YPF hizo otros 2 o 3 ensayos más en Loma de la Lata, y ya empezamos a ver las cosas de otra manera. Ya no era la ilusión del minero, ya no era un sueño, ya no era un espejismo, una fantasía, sino que era una realidad. Y dijimos, ¿por qué no? Es muy importante en esta realidad analizar también la matriz energética argentina y la del mundo, para analizar después los valores y el deber ser, ¿no? La matriz energética de Argentina, que es de dónde se obtienen los recursos energéticos para atender la industria, los hogares, el campo, el transporte, el comercio,
esa matriz energética indica que el 87% de la energía de Argentina depende del gas y del petróleo. En el mundo, en distintos países, es del orden del 50%. Hay países muy particulares, como China. China depende del 52% del carbón. Y para seguramente la sorpresa de muchos, Alemania e Inglaterra también dependen del carbón para su matriz energética. Chile tiene en el carbón y en la leña también un gran sustento de su matriz energética. ¿Por qué señalo este hecho? Porque la realidad manda. La realidad que estamos analizando obligaba a tener recursos. Un dato cierto es que nosotros destinamos 50.000 millones de dólares a importar gas y petróleo durante muchos años, del 2007 hasta el 2015. Y eso generó mucha de la legislación que vamos a ver, porque los barcos había que pagarlos al contado y anticipado, y con carta de crédito irrevocable y de primera línea. Y lo mismo los combustibles que se importaron. Estos datos de la realidad nos fueron llevando a explorar. Nosotros hicimos una licitación en el 2009 de 22 áreas que estaban abandonadas, que eran marginales. De que Nación nos había mandado los expedientes justamente después de la ley corta, a la que vamos a hacer referencia en la dimensión normativa, y 2 áreas quedaron desiertas, Bajo del Choique y La Invernada. Yo pregunté en ese entonces, pero ¿cómo? Ni un solo dólar de inversión. Nadie sabía absolutamente nada de Vaca Muerta, ni sabían, digamos que tenían conocimientos y alguna idea, pero no era el motivo de desvelos de nadie, ¿no? Pregunté quién era la empresa número 1 del mundo. Me dijeron Exxon. Bueno, vamos a ir a la ciudad donde esté Exxon. ¿Dónde está Exxon? En Houston. Bueno, vamos a Houston. Nos fuimos a Houston, estuvimos deliberando con Exxon durante varios días, en una negociación extensa, en 2 áreas que habían quedado desiertas. Señalo esto como dato de la realidad. Obtuvimos un compromiso. Exxon se comprometió a invertir en 5 años 400 millones de dólares. Asoció a Gas y Petróleo de Neuquén, sociedad público-provincial que habíamos creado en el 2008, en el 10%, y vinieron a Neuquén a invertir, no 400 millones de dólares, ya llevan invertidos 1.000 millones de dólares en el plan piloto, y el año pasado anunciaron una inversión de 2.000 millones de dólares para generar 50.000 barriles. Neuquén hoy produce 170.000 barriles, después vamos a hablar de este tema, en 80 a 100 pozos aproximadamente. Señalo esto porque las realidades y las necesidades van generando normas y van generando hechos. Quiero señalar también que la provincia estaba facultada y está facultada, y después vamos a ver el aspecto normativo, para otorgar estas concesiones, en este caso un derecho de exploración, un permiso de exploración a Exxon, que se convirtió luego en un plan piloto y que después se convirtió en una concesión no convencional el año pasado. ¿Qué fue ocurriendo? La Agencia Internacional de Energía, o sea, no somos nosotros los que decimos esto, sino que la Agencia Internacional de Energía calificó en el año 2012 los recursos de Argentina. Y dijo, Argentina es la segunda potencia mundial en reservas de gas y la 4ª reserva mundial en materia de petróleo. Estamos hablando de recursos no convencionales, que el petróleo y el gas es el mismo. Lo que cambia es la técnica, la fractura hidráulica. Fractura hidráulica que ya se conocía, porque ya había sido utilizada hacía 50 años por la industria del petróleo. ¿Qué pasó con la cuenca neuquina? Se fue explorando y cada pozo que se va haciendo va ampliando el horizonte de reservas o de recursos, por así decirlo específicamente. Y así fue como se fue desarrollando
una cuenca que está a 2.600 metros de profundidad, Vaca Muerta y otros horizontes no convencionales como Molles o como Agrio, son rocas generadoras que, a diferencia de las rocas almacén que se habían trabajado en 100 años o durante 100 años en toda la Patagonia, es una roca que cubre 30.000 kilómetros cuadrados y que está no solamente en la provincia de Neuquén, sino en parte de Río Negro, parte de La Pampa y el sur de Mendoza. Esta roca generadora se trabaja de otra manera, diferente, con pozos horizontales. Se trabaja en un pozo vertical y luego se hace una rama horizontal que puede tener desde 1.000 metros, 500 metros, hasta 5.000 metros. Se están trabajando hoy en Estados Unidos y Canadá. YPF está también desarrollando una rama lateral de 5.000 metros. Y apareció una roca con materia orgánica, que es lo que se requiere, permeable, y que es muy bondadosa para la técnica de la fractura hidráulica. Después vamos a hablar de la fractura hidráulica o del fracking y de los cuestionamientos ambientales a estos temas en otros lugares. Si me refiero a los hechos, también puedo señalar dentro y mezclarlo ya con las facultades que tiene la provincia de Neuquén. En el 2012 nosotros tomamos una decisión. De las 160 concesiones que teníamos, las últimas 10 en inversión, que no tenían prácticamente inversiones, decidimos caducarlas. Agrego otra facultad que tiene la provincia: derecho de caducar por falta de inversión. Es un derecho que está en la ley 17.319, si no hay inversión, hay reversión. Y caducamos áreas YPF, algún área Petrobras, Beta Escondida, que me generó algún conflicto internacional con Dilma Rousseff y con la entonces presidenta de Petrobras, y también con la presidenta de la Nación, que de alguna manera al principio me cuestionó la caducidad porque le generaba problemas en otros ámbitos del Mercosur, y después me dio la razón. La expresidenta me dio la razón diciendo que no había inversión. ¿Pero por qué la señalo? Primero porque quiero señalar quién tiene la facultad, ¿no? Después vamos a hablar un poquito de dominio, jurisdicción y potestades de las provincias, pero la provincia de Neuquén caduca Fortín de Piedra a Tecpetrol. Lo señalo como un caso emblemático y cómo el derecho a veces genera hechos y los hechos a su vez generan derechos. ¿Por qué le caducamos? Por falta de inversión. Por supuesto que Tecpetrol presentó sus quejas, fuimos a la corte y en una audiencia de conciliación el año siguiente nos pusimos de acuerdo. Tecpetrol decidió invirtió 2.300 millones de dólares, participaron 1.000 pymes de 17 provincias argentinas y nació así un desarrollo de producción de gas, uno de los más importantes de Argentina. Hasta el año pasado era el yacimiento que más producía gas en el país, y partió de una caducidad. O sea que no necesariamente la caducidad tiene que terminar en un trauma. La caducidad puede terminar en una negociación, como se hizo en la Corte, homologado el convenio por la Corte, en el cual se hizo una inversión que generó miles de puestos de trabajo y 2.300 millones de dólares de inversión. Quiero también señalar que estos desarrollos no convencionales, para aumentar las inversiones, necesitan grandes cifras de dinero, y para que vengan esas inversiones hace falta estabilidad económica y mucha estabilidad legal y jurídica, y respetar las reglas del juego. Un poco, cuando analizamos todos estos hechos, podemos llegar también al análisis hoy, marzo. Yo miraba los números de producción de marzo del 2020. En marzo del 2020, a pesar del virus, fue el mes de mayor producción de petróleo de la provincia de Neuquén en los últimos 15, 20 años. Se produjeron 172.000 barriles por día, récord de producción de petróleo,
por supuesto ahora va a empezar a bajar porque en abril se cerraron pozos a la luz del aislamiento. Pero pasamos de 100.000 barriles en el 2007 a 172.000 barriles en el 2020. Hay 38 concesiones no convencionales otorgadas a unas 20 empresas, y hay una producción hoy de petróleo que el 75% es no convencional. Francisco recordaba el acuerdo con Chevron de Loma Campana del 2013. También aprobado por ley provincial en la legislatura tras una sesión donde afuera había manifestaciones de ambientalistas, alguna organización mapuche, algún dirigente sindical. Fue una manifestación violenta. No fue fácil legislar ese día, pero Loma Campana fue el disparador de estas inversiones. Se hizo sobre la base de Loma Campana y Loma de la Lata, se hizo una concesión de 370 kilómetros cuadrados por 35 años, y se sacó un decreto nacional de promoción de inversiones también. Esos dos elementos, la ley provincial que aprueba el convenio con Chevron y con YPF, y el decreto nacional de promoción de inversiones, fueron los que luego inspiraron la ley 27.007, que es la reforma de la ley de hidrocarburos que incorpora toda la legislación de los no convencionales. Hoy tenemos esta realidad del virus que va a hacer que decrezca la producción, porque de los 530.000 barriles por día que se consumen en el país, se están consumiendo alrededor de 200.000, y también se ha reducido el consumo de gas. Ahora en el invierno seguramente va a crecer más, pero esos hechos fueron los que fueron marcando las normas y la realidad de lo que había que gobernar y conducir. Vamos a la dimensión del deber ser. Hoy se quiere instalar en Argentina una discusión entre alternativas: recursos convencionales o recursos no convencionales. Recursos o energías limpias y renovables o hidrocarburos. Yo creo que tenemos que suprimir o desplazar o reemplazar el O por el I, por una Y, por una conjunción. No es desarrollos convencionales o no convencionales, es I. No es energías limpias o hidrocarburos, es I, por la matriz energética. Por más que quisiéramos hoy suprimir el gas y el petróleo de la faz de la Tierra y no explotarlo más, no lo podríamos hacer. Por esto que decíamos del 87% de la matriz energética abastecida hoy por el gas y el petróleo en Argentina y en otros países del mundo, realidades parecidas o similares. Por supuesto que el puerto de destino tiene que ser, y esto es el deber ser, el puerto de destino tiene que ser cuidar el planeta. Estaremos realmente obligados a hacerlo, porque este coronavirus no es casualidad, es producto de cierta desatención que hemos tenido los seres humanos con el planeta. Tendremos que empezar a mirar cómo atenderlo mejor. Hay una cantidad de satélites, miles de satélites en la atmósfera que están condicionando la generación y están generando ambiente de generación de virus, pero tenemos la posibilidad de hacer un desarrollo sustentable del gas y del petróleo. Los 30.000 kilómetros cuadrados de la geología neuquina, rionegrina, pampeana y mendocina son aptos para el desarrollo del gas y el petróleo. Y se puede respetar perfectamente el agua, y se puede respetar perfectamente su trabajo y su desarrollo sin necesidad de alterar el medio ambiente. Dentro de la lógica de industrias extractivas, tanto la minería como el gas y el petróleo son extractivas, entonces tienen unos condimentos especiales. Pero si uno adopta normas severas de control del ambiente y normas severas de trabajos serios en lo que hace a arte y técnica de extracción del recurso,
esto se puede llevar muy bien a cabo, como lo hemos comprobado nosotros en la geología neuquina. En los desarrollos de petróleo y de gas de la provincia de Neuquén se adoptaron normas ambientales que son las más severas que encontramos en los Estados Unidos. Cómo hacer el trabajo con la fractura, cómo extraer, cómo perforar, cómo tratar las tierras empetroladas, cómo tratar el agua de reflujo, dónde disponerla, a generar un fondo ambiental que no existía, que nos permite tener fondos y recursos para controlar y tomar medidas. En esta tarea del deber ser, cómo imaginamos el mundo, recibimos dos críticas ambientales. Una es el uso del agua, se usa mucha agua para la fractura hidráulica, millones de litros de agua. Y la otra es el tema de los terremotos. Son dos temas que seguramente van a surgir en los debates que ustedes lleven adelante. El tema de los terremotos queda rápidamente descalificado porque la emisión de onda de una fractura es 100.000 veces menor que la onda que se requiere sísmica para producir un terremoto. Esto fue instalado por ambientalistas y también por sectores del mundo que están interesados en que o que no se desarrollen los no convencionales o que no se desarrolle el petróleo. Esto es fácilmente comprobable desde el punto de vista científico. Y desde el punto de vista del agua, del uso del agua, Neuquén y Río Negro también, es una cuenca que es la mayor productora de agua de la República Argentina. Y el 96% del agua de estas provincias se va a parar al mar. ¿Cuánto hace falta para los desarrollos ya aprobados, para los 38 o 40 desarrollos no convencionales que tenemos aprobados? Hace falta el 4, el 5% de este 96% que se va al mar. Quiere decir que el cuestionamiento hídrico superficial no es válido. Por otro lado, los recursos del subsuelo, las napas y las reservas de agua, los acuíferos del subsuelo. Estos tienen que ser respetados con un sistema de perforación con cementaciones adecuadas y no se puede usar el agua del subsuelo potable para el uso en la estimulación hidráulica. Con esta prohibición quedó absolutamente cerrada esta discusión ambiental. En este deber ser, el gas representa una gran oportunidad para Argentina, lo mismo que el petróleo, pero el gas emite la mitad del carbón de carbono que emite el carbón. Entonces tenemos en el gas una oportunidad. ¿Cómo? Reemplazando, por ejemplo, el uso de combustibles en el transporte público y privado, reemplazando el uso de combustibles en la generación eléctrica, haciendo más gasoductos para generar mayor cantidad de hogares que se calefaccionen con gas. Y en el corto plazo o mediano plazo, hacer una planta para licuar el gas y exportarlo a China, para exportarlo a India, que consumen carbón, para también exportarlo a Brasil, y por supuesto mayor cantidad de gasoductos para el mercado interno y también poder exportar el gas a Chile, que ya hemos exportado. Hemos realizado nuestras primeras exportaciones de gas a Chile y también las primeras exportaciones de gas licuado a España. Esto representa una gran oportunidad del deber ser, de la realidad que nos gustaría construir. ¿Y qué más visualizamos? Después de superada esta pandemia, porque esto va a pasar, esto también se va a pasar, este virus, en algún momento, más temprano que tarde, nos va a permitir volver a la actividad, volver a la producción, volver a reactivar y reconstruir las economías. Neuquén puede llegar rápidamente en pocos años, yo diría en 10 años, Neuquén podría pasar de 170.000 barriles a 1 millón de barriles. Hoy Texas produce 1 millón de barriles. ¿Y por qué? Porque los pozos que se están fracturando están generando gran cantidad de producción. Los pozos de la provincia de Neuquén, fracturados, arrancan en 2.000 barriles, se estabilizan en 600, 700, 500 barriles, cuando la media de producción de los pozos neuquinos convencionales está en 10, 15 barriles por día.
Esto es verdaderamente un cambio. Esto es como yo siempre digo, Vaca Muerta es irreversible, es una flecha que ya salió disparada por el arco. ¿Cómo se va a concretar? Algunos piensan que es una quimera, y bueno, ya hay 27.000 millones de dólares invertidos en Vaca Muerta, ya hay 1.300 pozos produciendo shale, en arcillas, y otros 1.200 pozos en arenas compactas, denominados tight. Entonces ya Neuquén está produciendo el 70% de su producción de gas es no convencional, el 75% de su producción de petróleo es no convencional. Y Neuquén produce el 60% del gas del país y el 30% del petróleo del país a hoy. Si no hubiera ocurrido lo del virus, yo creo que rápidamente llegábamos a los 250.000 barriles a fin de año. Ahora con este frenate, este paro de la actividad, se va a demorar, pero no mucho. Va a ser el tiempo que suspenda la actividad el virus y que dure el aislamiento obligatorio. Teniendo claro este deber ser de cómo vemos las cosas nosotros, en el sentido de que las energías limpias tienen que ir desplazando con el tiempo a los hidrocarburos, hemos trabajado también en Neuquén en los desarrollos eólicos. Tenemos en carpeta muchos emprendimientos y se está terminando el parque eólico en Piedra del Águila, donde se van a producir 120 megas, que es, Neuquén consume unas 400 megas. Estamos hablando del 30% de la producción del consumo de Neuquén con un solo parque eólico. Un aspa tarda 10 segundos en dar la vuelta, o 9 segundos, y en ese giro, el aspa de la energía eólica puede abastecer la energía que necesita una casa tipo, de una familia tipo, con 2 hijos. Entonces, fíjense qué revolución genera también la energía limpia. Tenemos sobre el río Neuquén proyectos de producción hidroeléctrica importantes. 2 chocones podemos instalar sobre el río Neuquén. Quiero señalar de paso que viene bien a los abogados y también a los profesionales, geólogos, ingenieros, saber que en el 2022 vencen todas las concesiones hidroeléctricas sobre el río Limay y también la que está sobre el río Neuquén. Esto va a generar también una gran discusión de dominio y jurisdicción, porque en el medio de las concesiones estuvo la reforma constitucional del 94. Que también hace a una revolución conceptual en materia de hidrocarburos. Vamos rápidamente a la dimensión de las normas. Las normas que ha tenido Argentina, ustedes las van a estudiar, sé que hoy empiezan con su primer clase de dominio y jurisdicción, pero el marco normativo empezó con la ley 14773, que era un marco normativo donde el Estado tenía el monopolio de la explotación y donde el dominio era del Estado. Los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, decía esa ley, son patrimonio imprescriptible, inalienable, exclusivo de la nación. Ahí coincidía dominio y jurisdicción. El dominio lo tenía la nación y la jurisdicción la tenía la nación. Con la ley 17319 de 1967, una ley que es muy linda de analizar porque técnicamente está muy bien hecha, a tal punto que duró hasta la ley 27.007 y sobrevivió, porque la 27.007 lo único que hizo fue agregarle los no convencionales, algún concepto de responsabilidad social empresaria, tema de bonos y otro tema que vamos a ver de la posibilidad de crear concesiones no convencionales a partir de las concesiones convencionales. La ley 17319 introdujo la posibilidad de las concesiones, es decir, sacó el tema del monopolio por parte del Estado y permite las concesiones. Quiero pasar rápidamente al año 91. Viví ese año con mi padre, que era senador nacional, Elías Zapag. Fuimos a Luján, donde se firmó el Pacto de Luján, donde el gobierno nacional se comprometía a
pasar el dominio de los hidrocarburos a las provincias. Realmente un hecho histórico. Y así salió la Ley Nacional 24145 de federalización de los hidrocarburos y de reconversión de YPF en sociedad del Estado a sociedad anónima, y en esa ley se hace una transferencia de dominio a las provincias. Pero fue una ley declamativa, porque no surgió ningún derecho para las provincias de esa ley. Luego vino el año 94, con la reforma de la Constitución, y creo que allí fue un hecho importante, a la luz de lo que pasó luego en el 2012, que Cristina Fernández de Kirchner fuera convencional constituyente, porque ella también votó el artículo 124 de la Constitución Nacional, nuevo, en su nueva redacción. Mi hermana Luz también era convencional constituyente, y ese artículo marcó un antes y un después. El dominio originario de los recursos naturales existentes en el territorio es de las provincias. O sea, se garantizó y se les dio a las provincias el dominio. El dominio eminente, el dominio originario, que es una figura que viene del Código Minero, y el Código Minero viene del derecho indiano y viene del derecho español. Era propiedad del rey, lo que se descubriera. Bueno, así pasó a la propiedad del dominio eminente del Estado, dominio originario del Estado. Tuvimos que esperar hasta el año 2006, a la ley corta, para poder tener garantías y poder ejercer las competencias y los poderes que se derivan de ese dominio. Hasta el 2006, fíjense lo que dije de la prórroga de Loma de la Lata al 2001, la hizo la Nación, teniendo la Constitución del 94. Y esto representaba ni más ni menos que 300 millones de dólares más o menos para una jurisdicción o para la otra. Pues en el 2006, la ley 26197, denominada ley corta, estableció 2 capítulos. Muy corta la ley. La transferencia del dominio a las provincias, tal como estipulaba la Constitución del 94, y por otro lado, la derivación a las provincias como autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación que le daba el poder administrador, el poder concedente, el poder de caducar, el poder de prorrogar, el controlar el medio ambiente, controlar las aguas subterráneas, las aguas del suelo, y también todas las normas laborales de seguridad e higiene. El poder provincial para las prórrogas, para la caducidad, que lo hablamos ya, y el poder provincial de concesión. Nosotros en el 2013 y en el 2014, por leyes provinciales, hicimos concesiones a YPF y a YPF y Chevron en el 2013, y en el 2014 a YPF, de las áreas Amarga Chica y Bajada de Añelo, también emblemáticas áreas que hoy están en producción y con socios inversores. En el 2012, y como dice la doctora Soledad Genaris, hubo un giro copernicano, dice ella, y es de alguna manera cierto, con la ley 26741 de soberanía hidrocarburífera, porque allí se dispuso la expropiación del 51% de las acciones de YPF, y porque la Nación fijó la política energética, destacándola en el autoabastecimiento, en la generación de trabajo, en la posibilidad del autoabastecimiento y soberanía energética, ¿no? O sea que allí vemos los repartos. El dominio es de las provincias o de la Nación según el territorio en que se encuentra el yacimiento, porque también Nación tiene lugares de jurisdicción nacional donde es el dominus, donde la Nación tiene el dominio. Y tenemos todo lo que es la jurisdicción, entendida como jurisdictio, dictar el derecho, en el Congreso de la Nación. Es el Congreso de la Nación el que fija el derecho sustantivo, porque se reservó el derecho de dictar el Código de Minería, entre otras leyes de fondo. Y eso está bien. Y también está bien que la Nación fije la política energética. El tema es cuando empezamos a discutir cuál es la política energética. La discute el Congreso de la Nación y la puede fijar el Poder Ejecutivo, pero hay lugares de encuentro. A veces los encuentros son concurrentes y a veces son divergentes y a veces se generan fracturas u oposiciones. Por ejemplo, cuando se trata de fijar el precio o se trata de discutir la exportación o no del petróleo o del gas, ahí podemos entrar en terrenos de discusión. Porque ¿de qué sirve ser el dueño del recurso? ¿De qué sirve tener las competencias si uno no maneja el precio? Ese es un gran tema.
Cuando yo asumí en el 2007, el gas de Loma de la Lata se vendía a 50 centavos de dólar el millón de BTU. Hoy el promedio de liquidación en regalías está en 2, 3, 4 dólares, hemos tenido hasta 5 dólares de promedio. Y hemos tenido hasta 7,50 dólares de promedio el BTU para la promoción de las inversiones, como fue el caso de Fortín de Piedra, al que señalábamos antes. Pero si el precio es 50 centavos, si lo fija la nación, ¿de qué sirve ser el dueño? ¿De qué sirve tener el dominio o las potestades, ¿no? Así que ahí hay puntos de encuentro y hay puntos de discusión. Como provincia hemos sacado normas interesantes. Mencionaba las normas de procedimiento para la exploración y explotación de los recursos no convencionales, el Fondo Ambiental para tener recursos, las normas y procedimientos de tratamiento, traslado y disposición final de residuos especiales. Este marco normativo fue importante, pero creo que también es importante analizar la Ley 27.007, que ustedes seguro las van a analizar en estas jornadas, porque la Ley 27.007 vino no solo a ratificar el dominio de las provincias, que todavía en la vieja ley 17.319 figuraba a nombre de nación el dominio. Esto quedó consagrado con esta ley 27.007, y esta ley 27.007 vino a concluir la discusión sobre las potestades y los poderes. Y tuvimos una gran discusión, seguramente creo que está en el curso Germán Fernández Lahores, que era en ese entonces la contraparte que teníamos para analizar la discusión de esta ley por parte de YPF. Y esa ley 27.007 fue una confluencia de opiniones entre autoridades nacionales, autoridades provinciales y las autoridades de YPF. Esa ley 27.007 permitió incluir los no convencionales en la legislación, el concepto de responsabilidad social empresaria para que las provincias se vean beneficiadas con un bono, también un bono por las reservas y un bono por las prórrogas. Todos estos eran vacíos legales que se fueron llenando. Y también la posibilidad de que a partir de las concesiones convencionales que hay hoy, las empresas puedan solicitar una concesión no convencional con su plan piloto y su plan de desarrollo. Esto permitió, más allá de Loma Campana, ley provincial, Bajada de Añelo y Amarga Chica, ley provincial, permitió que el resto de todas las concesiones no convencionales las hiciera el Poder Ejecutivo Provincial sin tener que estar en la discusión cotidiana de cada una de estas inversiones en la legislatura de la provincia de Neuquén. Ese fue el gran avance de esta ley 27.007, que permitió, ya digo, estas inversiones por 200.000 millones de dólares, de las cuales, repito, ya llevamos invertidos 27.000 millones de dólares. Un tema interesante para destacar también, además de la geología, es la tecnología. La tecnología cambia día a día. Y no solamente de la mano de las empresas que han venido de Canadá y de Estados Unidos, como el caso de Exxon, que trajo a XTO, la empresa que mayor experiencia tiene en perforación no convencional en Estados Unidos y Canadá, sino de la mano de nuestros técnicos y profesionales, geólogos e ingenieros de Argentina, que le fueron incorporando novedades e innovaciones tecnológicas para la realidad de nuestra geología. Entonces, Neuquén, Río Negro, parte de La Pampa, el sur de Mendoza, le pueden ofrecer hoy a la República una herramienta en hidrocarburos necesaria para esa matriz energética del 87% y para ahorrar divisas y para generar trabajo local, para generar impuestos, para generar regalías. En cuanto a la renta, también hay una gran discusión de quién es la renta. La renta petrolera tiene que ser ganar-ganar. Tienen que ganar la nación, tiene que ganar la provincia, tienen que ganar las empresas, tienen que ganar los trabajadores, los técnicos y los profesionales. En ese ganar-ganar, cuando se fija el precio del barril de petróleo, allí la provincia tiene un 12% de regalías y un 3% de ingresos brutos, es un 15%. La nación tiene el impuesto a las ganancias, tiene el impuesto al valor agregado, tiene todos los impuestos
nacionales que graban la actividad, como impuesto al cheque, y es aproximadamente un 24% de la renta. Es decir, entre la renta nacional y la renta provincial estamos en un 40% del valor bruto del barril, es renta del Estado. Y el Estado nacional lo coparticipa al resto de las provincias a través de la ley de coparticipación federal. Así que, y en el surtidor, la renta se distribuye entre la empresa refinadora, entre las empresas productoras y el Estado nacional, que se lleva entre el 40 y el 50% de la renta y la coparticipa a su vez a las provincias. Yo, para cerrar esta charla con la cual ustedes me honran, quiero hacerlo con palabras de optimismo con respecto a lo que nos está sucediendo. Y los invito a hacer un viaje al futuro, como me tocó en algún momento hacerlo en Villa Langostura, cuando el volcán cubrió con medio metro de arena a la ciudad de Villa Langostura. Llevó 9 meses recuperar Villa Langostura y que el volcán dejara de enviar arena. Y en ese momento, cuando me encontré con esa erupción, que fue el equivalente a 70 bombas nucleares, la erupción del volcán, disparó 1.500 millones de metros cúbicos sobre la superficie, básicamente argentina, porque el viento soplaba para este lado, si bien el volcán y el complejo Cordón Cauce Puyehue está en Chile. Me proyecté al futuro ese día y dije, bueno, Jorge, esto es un desafío, hay que mirarlo desde el futuro para acá y ver desde el futuro si hoy, en este combate y en esta lucha, podés estar a la altura de las circunstancias y quedar con la conciencia tranquila de que las cosas se hicieron bien. Hoy yo creo que el mundo tiene este desafío, donde, como dice Darwin, las especies que sobreviven no son las más inteligentes ni las más fuertes, sino que son las que mejor se adaptan a los cambios. Creo que tenemos que proyectarnos hacia adelante, mirar hacia atrás y ver este momento de pandemia, de peste, como si hiciéramos la lectura de la peste española del 2018, la Gran Depresión de 1929-1930, la Primera Guerra Mundial, y decir esto también se va a pasar. Y que cuando se pase, nos encuentre a nosotros habiendo combatido y habiendo batallado con solidaridad y habiendo hecho todo lo que teníamos que hacer para defender la dignidad de cada persona y de todos los que participamos. Y poder decir, nosotros también estuvimos allí, también la peleamos. Y me sumo al homenaje que realizó Francisco de todos los combatientes que están en el frente de batalla, en la salud, en la seguridad, todos los que están velando por la supervivencia, por los investigadores y científicos que rápidamente nos den las vacunas y los remedios para poder paliar estos males. Y como empecé con von Ehring, quisiera dejarles un pensamiento de un libro que me regaló justamente Werner Goldschmidt cuando di mi última materia de Derecho Internacional Privado, La lucha por el derecho, de von Ehring, donde von Ehring dice, el fin del derecho es la paz y el medio es la lucha. Y también decía que en esa lucha el ser humano pelea por la condición humana, pelea por su condición moral, pelea por la dignidad. Y decía también, cuando la arbitrariedad o la ilegalidad tienen el coraje de levantar la cabeza con insolencia o con impudicia, es el signo seguro de lo que estaban llamados a defender la ley, no cumplieron con su deber. En este seminario, en esta diplomatura, tenemos la gran oportunidad de que ustedes profundicen en el derecho de los hidrocarburos, el derecho de la energía, el derecho del medio ambiente, y saber que un país, todos tenemos que saber que un país, para ser autónomo y desarrollado, tiene que tener energía, tiene que tener alimentos, tiene que tener educación y trabajo. Son los pilares básicos para que un país pueda ser soberano y para que se pueda desarrollar con dignidad. Quiero terminar mis palabras con agradecimiento. Ha sido un verdadero honor
ser invitado a esta diplomatura, desearles éxito en estas deliberaciones, desearles que puedan, con la conducción de Francisco y con la conducción de todos los profesores, que puedan ver todos los aspectos del derecho de la energía y de los hidrocarburos y del medio ambiente para velar para que en este desafío podamos levantarnos y caminar y saber que tenemos por delante un porvenir de progreso, un porvenir de desarrollo, de trabajo, y que la otra alternativa, sí, sería quedar sentados sobre una riqueza inmensa que quedaría a 2.800 metros de profundidad y que no la podríamos aprovechar, seríamos inmensamente pobres en un país inmensamente rico. Muchísimas gracias por esta oportunidad y les dejo un abrazo, todo mi cariño y afecto. Y Marcelo, muchas gracias de corazón por esta oportunidad que me da el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén de inaugurar estas jornadas de Derecho de esta diplomatura prestigiada por la dirección y conducción de la Universidad Austral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor realmente tenerte. Y bueno, si les parece, hacemos un pequeño cuarto intermedio. Nos refrescamos un poquito y volvemos en 10 minutos. Perfecto. Muy bien. Muy Gracias. bien. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Bueno, una conferencia que es un lujo realmente lo que hemos escuchado, una maravilla. Así que deja una vara muy alta para la diplomatura. Es Deja cierto, una es cierto. vara muy alta. Así que... No. Creo Pero que ustedes tienen... es un inicio excelente para los alumnos ponerse de golpe en tema con uno de los protagonistas de esta cuestión histórica realmente, que fue el tema de Vaca Muerta, ¿no? Y el inicio de la reconquista del autoabastecimiento, que era el tema tan acuciante en ese momento, ¿no? Es así el paradigma.